celebrar hoy un día especial, Día de Cristo Rey, pues con esta comunidad parroquial. Vamos a comenzar nuestra celebración, como siempre, reconociéndonos pecadores, que a veces metemos la pata y no hacemos realmente las cosas como a Dios le gustaría. Por eso, en un momento de silencio, pedimos perdón a Dios. Porque no siempre adoptamos actitudes que reflejen la verdad, la lealtad, la obediencia y el amor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos para escucharlo. Recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Salmo responsorial del equipo cantante. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede desesperar? Y mi alma te conforta. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Él me guía por sendas de justicia, por amor en su nombre. En oscura quebrada yo no temo, porque estás junto a mí. Tu callado y la vara de tu diestra son ellos mi confianza. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Para mí dispones una mesa frente a mis adversarios. Has ungido con óleo mi cabeza, y mi cáliz rebosa. De bienes y de gracias gozaré en tu casa mientras viva. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Demos gloria al Padre poderoso, a Jesús el Señor, al Espíritu que habita nuestras almas, nuestro Consolador, al Dios que eres, que eras y que vendrá, por los siglos de los siglos. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. La resurrección de Jesús es el primer paso hacia el reino de Dios, hacia la plenitud que esperamos vivir también nosotros cuando Dios nos será todo para todos. Escuchémoslo en palabras de Pablo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después
cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su tierra: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán al Señor: ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él les replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al fuego eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria. time Jesus said to the disciples, "The Son of Man comes in his glory, and all the angels with him,
Then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations. He will separate them one from another. The shepherds separate the sheep from the goats. He will place the sheep at his right hand, the goats at the left. And the king will say to those at his right hand, "Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick and in prison and visit you?" The king will answer them, "For I say to you, you did it to me one of the least of these, my brethren, you did to me." Then he will say to those at his left hand, "Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me, naked, and you did not clothe me, sick and in prison, and you did not visit me." Then they also will answer, "Lord, when did we see you hungry and thirsty, and a stranger, or naked, or sick and in prison, and did not minister to you?" Then he will answer them, "Truly I say to you, you did it not to one of the least of these, you did it to me." They will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. The Gospel of the
habitantes de los 5 continentes asumamos el compromiso de defender la vida y anunciar tu reino. Evangelios. Te presentamos, Señor, estos evangelios, este mandato de Jesús, que ven con la ayuda de toda la Iglesia la buena nueva por el mundo entero. Pan y vino. Te presentamos, Señor, los dones que tú nos ofreces por medio del trabajo y que han estado presentes en nuestras celebraciones de este año litúrgico que hoy termina y seguirán estando como alimento de vida.
porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo su poder a la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso con los ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
bendice tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Santo, con nuestros esposos, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su intercesión por la paz. Acuérdate de que no sea quien llevaste de este mundo a tu presencia, todos los que vivieron la esperanza de la resurrección. Permítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad en los tiempos, merezcamos por nuestro Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Estoy lleno de alegría porque somos hijos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que dijiste en tus apóstoles, la paz tengo con todo. No tengas en cuenta nuestros pecados, la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Damos como hermanos la paz. We shall have the torch, some of the sons, we
we can accompany them to thank God for what God is doing in our life, generally as a community of people. Son, lives and reigns in the unity of the Holy One God,
ever and ever. Ya llegué que no.